Bien, hemos estado analizando un ejemplo de otorgar privilegio a un usuario a nivel global, aunque hay distintos niveles. Se pueden otorgar privilegios a nivel de base de datos, a nivel de tabla, a nivel de columna y a nivel de rutina. Bueno, el ejemplo de privilegio a nivel global, como digo, ya lo acabamos de ver. Y ahora vamos a otorgar privilegios a nivel de base de datos. ¿Qué significa otorgar privilegios a nivel de base de datos? Bueno, pues significa que al usuario solo se le permite acceder a todas las tablas de una base de datos concreta. Vamos a ver cómo otorgar privilegios a este usuario utilizando como ejemplo una base de datos que se llama cdcol. Vamos a hacerlo todo de forma práctica y vamos a ver qué tablas de privilegios se ven afectadas a la hora de crear este usuario. Para ello nos vamos a ir a la máquina virtual, donde tenemos aquí arrancado el gestor. Vamos a ubicarnos en el localhost. Bueno, podemos incluso cerrar todas las pestañas. Hacemos la conexión de localhost y vamos a crearnos este usuario con privilegios a nivel, este usuario a nivel de tabla. Perdón, a nivel de base de datos, de todas las tablas de una base de datos. Este usuario lo vamos a llamar user2 y, como digo, vamos a invocar aquí este comando dentro del perfil del root, del administrador del sistema. Ejecutamos este comando y fijaros lo que nos ha salido ahora al recuperar los privilegios otorgados a este usuario. Fijaros, grant all on cdcol.asterisco al user2 y recuperamos los privilegios que le hemos otorgado. Veis que aparecen dos líneas, a diferencia del caso anterior de privilegios a nivel global. La primera aparece la palabra usaje, significa que este usuario no tiene privilegios globales, pero en este caso tiene algún tipo de privilegio. Este usuario tiene todos los privilegios en una base de datos que se llama cdcol. ¿De acuerdo? Bien, nosotros nos podemos ir al cliente administrativo, phpMyAdmin, y acceder a las tablas de la base de datos de gestión, a las tablas de privilegio de MySQL. Si nosotros vamos a una tabla que se llama db, vamos a ver, fijaros que aquí aparece el user2 que tiene todos los privilegios en esta base de datos que se llama cdcol, ¿de acuerdo? Nosotros nos podemos crear este usuario. Vamos a crearnos desde el he abierto otra conexión. Vamos a crearnos el usuario 2, vamos a entrar como usuario 2 y vamos efectivamente a comprobar que le hemos otorgado privilegios a nivel de base de datos. Para ello podemos hacer un duplicado del localhost, ponemos aquí user2, llamamos aquí user2, vamos a entrar como user2, y podríamos probar algunos comandos para tratar de identificar qué privilegios tiene este usuario. Bien, podríamos comprobar si este usuario tiene efectivamente privilegios de alguna tabla de la base de datos cdcol, ¿vale? Que era el objetivo del comando que otorgaba privilegios. Efectivamente puedo acceder a la tabla CDs de la base de datos cdcol, pero posiblemente, si están bien otorgados los privilegios, no podríamos acceder a una base de datos de una tabla de una base de datos diferente. Por ejemplo, la base de datos MySQL. Cualquier tabla de esta base de datos, fijaros, efectivamente no tenemos privilegios. ¿De acuerdo? Bien, lo que podríamos hacer ahora, como hemos hecho en el caso anterior, es revocar los privilegios a este usuario. Para revocar los privilegios a este usuario, nos iríamos a la pestaña del root, localhost,
que es el perfil que hemos llamado localhost, pero es el root. Bien, vamos a revocar los privilegios de este usuario. Vamos a ejecutar este comando y fijaros que ahora ya nos ha desaparecido la segunda línea que teníamos de antes y solo aparece una línea donde aparece la palabra usaje. Podemos ir al cliente administrativo phpMyAdmin, irnos a la base de datos MySQL, a la tabla DB, donde antes teníamos una entrada y vemos que efectivamente no tenemos ya ninguna entrada. Si ahora nos vamos al perfil del usuario 2 y tratamos de ejecutar pues un comando que permitiera acceder a la base de datos cdcall, si lo tratamos de ejecutar, pues vemos que no podemos. Es decir, a ese usuario, usuario 2, que tenía privilegios a nivel de base de datos, ya no tiene ningún tipo de privilegio. ¿De acuerdo? Con el comando de revocación, con el comando revoc, le hemos quitado todos los privilegios.